Bueno, con respecto a la situación europea, tenemos lo que es el ascenso de los totalitarismos. Esto se da básicamente porque las situaciones de los obreros en Europa están en crisis. Entonces llegan ciertos gobernantes al poder que lo que buscan es el apoyo del pueblo, haciéndoles promesas para validar los derechos laborales, para ejercer sus principales doctrinas. Y aparte de esto, porque recordemos que el gobierno alemán quedó resentido por el Tratado de Versalles. Entonces, en el caso de los alemanes, ellos lo que buscan es un gobierno imperial que busque retomar todos esos territorios que les fueron quitados después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las características de las doctrinas totalitarias? Ok, no es como un gobierno democrático en la cual se basan en ciertos poderes, que tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, sino que en un totalitarismo el líder tiene el poder absoluto. Es el que toma las decisiones y el que busca cualquier decisión, el que busca el beneficio para el gobierno. El totalitarismo acude siempre a la violencia y al control de los medios de comunicación para dominar también a las masas. Se oponen al comunismo, también son antisemitas. Los antisemitas son aquellos que odian a los judíos. Están en contra de los masones y también apoyan el imperialismo. Generalmente toda dictadura tiene símbolos, tiene uniformes que los identifican. Esto precisamente porque tienen una ideología muy nacionalista, en la cual se sienten superiores a los demás y tienen esa influencia de dominación. Tienen ese nacionalismo exagerado. En el caso de los nazis o los fascistas, que ellos dicen y opinan que el gobierno está sobre todo y contra todo. Y también se limitan todo tipo de derechos individuales, algo contrario de lo que pasa en Estados Unidos con una economía un poco más liberal. Hay muchos tipos de totalitarismos en el mundo, principalmente en esos años, pero nosotros nos vamos a enfocar en las dictaduras de Italia y de Alemania, lo que es el fascismo y el nazismo, aunque también está lo que es el franquismo en España o la dictadura japonesa, que también tuvo gran influencia en lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. El fascismo en Italia, recordemos que en la Primera Guerra Mundial Italia se cambia de bando. Italia se pasa de la Triple Alianza a la Triple Entente, pero aún así, cuando termina la guerra, el Tratado de Versalles le da solo dos colonias a Italia, entonces en Italia hay cierto resentimiento, porque a pesar de que fueron el bando ganador, no se le dio la cantidad de territorios, por ejemplo, que ganó Inglaterra o Francia. Entonces llega el principal gobernador o el principal dictador, que es Benito Mussolini, llega al poder exaltando la idea de que el Estado es superior. Entonces él llega, utiliza los medios de comunicación para controlar la conciencia de los individuos. La frase del fascismo es: nada puede existir fuera del Estado, ni por encima de él, ni en contra de él. Entonces él llega, elimina todo tipo de gobierno que había anteriormente y se queda con su doctrina fascista, donde se promueve el nacionalismo, se pone a Italia sobre cualquier otro país y busca eliminar todo aquel que esté en contra del gobierno. Sus principales colonias son Etiopía y Albania, son las únicas dos colonias que ganó en el territorio africano. Y Mussolini tuvo una estrategia un poco importante que tiene que ver con la relación de la iglesia. Estos estados europeos todos eran católicos, entonces Mussolini, para tener una mejor relación con la iglesia, firmó lo que son los acuerdos de Letrán, que eso conllevaba a que Italia le cedía una parte de su terreno o de su país a lo que es el Vaticano,
para crear ese nuevo país, que actualmente es el país más pequeño del mundo, el Vaticano. Entonces, Mussolini empezó a tener una muy buena relación con la iglesia en ese momento y empezó a promover lo que es la dictadura en Italia. Si nos vamos a Alemania, eh, los alemanes está de más decir que están dolidos por las consecuencias del Tratado de Versalles, tras de que en el imperialismo europeo no les dejaron ningún territorio. Después de la Primera Guerra Mundial les tocó pagar todos los daños de guerra y aparte de esto les quitaron lo poco que tenían, en pocas palabras. Entonces llega Hitler al poder y tiene como principal objetivo recuperar todos los territorios que habían perdido con el Tratado de Versalles. Él llega con la ideología de que la raza aria es la raza superior. Entonces, él lo primero que hace es crear esa raza pura. Entonces, lo que busca es a los agentes o los soldados nazis y busca entonces mujeres alemanas, noruegas, que sean rubias, altas, esbeltas y todo esto, para así fortalecer esa raza y culpar y empezar a perseguir a todo el pueblo judío, que son considerados una raza inferior y que debe ser eliminada o desaparecida completamente del mundo. Entonces a eso es lo que llamamos lo que es la higiene racial. Hitler lo que busca es eliminar toda raza que no sea la raza aria. Y él combina el socialismo con el nacionalismo. El socialismo porque él lo que busca es apoyar a los obreros, por eso es que crea el Partido Obrero Nazi. Y también es nacionalista porque él lo que dice es que Alemania está sobre todo y sobre todos. Entonces, Hitler tiene el apoyo gracias a las propuestas que él le da a los obreros, que él les dice que los va a sacar de la crisis, que recordemos que es una crisis a nivel mundial. Entonces él llega a prometer que Alemania se va a convertir en un imperio que va a lograr conseguir esos territorios que había perdido y todavía conseguir otros territorios aparte de los que tiene. Es aquí entonces donde el imperialismo o básicamente el ascenso de los gobiernos totalitarios se convierten en una de las principales causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que no se tenía previsto es que desde el fin de la Primera Guerra Mundial ya se estaba preparando una guerra más larga y más devastadora que inicia en 1938. Son 20 años en los cuales el mundo entra en crisis, empiezan a surgir propuestas totalitarias que luego nos van a llevar a una guerra que ya no va a ser solo territorial como la Primera Guerra Mundial, sino que va a ser una guerra también ideológica, que va a conllevar también la muerte de millones de personas, específicamente en Europa. Y es aquí donde iniciamos lo que es el tema de la Primera Guerra Mundial.